reflejaba y callaba. Era triste su mirada, en su rostro calma reflejaba. No lloraba, no lloraba. Y en todos los hombres creía, pero mil desprecio sufría, esperaba ser su guía. Sus hermanos no entendían, solo se burlaban y reían, y reían. Ahora claman su presencia, como un culto rezan en su ausencia, y le piden que regrese. Y en todos los hombres creían, pero mil desprecios sufría, esperaba ser su guía. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, y estamos dando inicio a este, que sería ya el sexto episodio de esta especial Semana Santa 2022, desde el Ministerio Abrazando Nuestra Fe, hoy Viernes Santo, donde vamos a profundizar en algo que además la Iglesia profundiza litúrgicamente hablando, que es propiamente la muerte del Señor. Pero además de eso hay una costumbre muy hermosa, que es reflexionar en torno a las 7 palabras de Cristo en la cruz. Estos elementos nosotros, como ya hemos dicho, pues en esta serie lo que hemos buscado es hacer actividades o reflexiones complementarias, porque la invitación es a participar y vivir de las actividades propuestas por la Iglesia desde la liturgia, en este caso pues de Cuaresma y del Tríodo Pascual, al cual estamos invitados todos los cristianos, y que además siento, aunque en estos tiempos pareciera que no se deberían decir las cosas así, pero es un deber de nosotros pues acompañar a quien en su momento llevó una cruz solo, y desde esa cruz en soledad pues salvó, o sea, llevó los pecados del mundo, y nos dio la posibilidad a todos de encontrar un camino seguro hacia el cielo, hacia la eternidad con el Padre. Por eso nosotros, más que reflexionar propiamente las 7 palabras, vamos a profundizar en los que podemos imaginarnos inspiraron esas 7 palabras. O sea, serían los 7 momentos, el título de lo de hoy, los 7 momentos que inspiraron las 7 palabras. Las 7 palabras, yo comenzaría definiéndolas como el gran testamento que le deja Dios, Cristo al mundo. Es verdad que en todo el Evangelio y ya después en el Nuevo Testamento hay todo un legado de enseñanzas, pero Cristo desde la cruz, desde el extremo de la cruz, desde la desnudez, la soledad, el dolor, el probar la fe, inclusive el saborear desde ella también amargamente la traición,
la negación, todas esas cosas que confluyeron en morir, en la forma en que murió Cristo. Además, la muerte de crucifixión, más que analizado por inclusive expertos en temas forenses, era una muerte espantosa, una muerte que se centraba en la asfixia del crucificado. Entonces, verdaderamente nuestro Señor sufrió y eso no debemos perderlo de vista. Cristo sufrió. Pero desde el sufrimiento hay varias cosas que Cristo nos quiere ir dejando como enseñanza y que no es de rapidez pasarles por encima sin detenernos a reflexionar lo que cada una de ellas pudo inspirar en su momento. La primera frase que vamos a reflexionar, lo que inspiró motivacionalmente, insisto, esto es una reflexión muy particular, eh, centrada en la idea de profundizar eh, antes, en las previas de lo que es la proclama de Cristo de la cruz, de palabras que tienen un significado eterno. La primera de ellas es: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. ¿Qué pudo haber inspirado una frase de ese tamaño? A ver, si nosotros no conociéramos mejor dicho, si nosotros conociéramos las consecuencias de nuestros actos en el corto, mediano y largo plazo, tuviéramos esa habilidad de conocer las consecuencias, por ejemplo, una persona que comete un delito, un crimen, si pudiera trasladarse en el tiempo y ver que al cabo de 1, 2, 3, 4, 5 años va a ser descubierto, detenido, va a estar en prisión y va a morir en soledad, posiblemente con una cadena perpetua, por citar la pena máxima de algún país. Si las personas tuvieran esa posibilidad, posiblemente reflexionarían previamente o lo pensarían dos veces antes de cometer cualquier tipo de delito. Cuando Cristo desde la cruz invoca, porque además se lo dirige al Padre, que ya de por sí deja así como una visión, un sentido de que la justicia, el juez supremo en la Trinidad Santa es el Padre, el Creador. Él le dice: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Cristo estaba abogando por sus verdugos, es verdad, pero a su vez estaba abogando porque interceder, nos está enseñando que interceder por terceros que seguramente no están quizás en el buen camino o tienen una vida un poco distraída de lo que es la vida de la gracia, interceder por ellos tiene un valor importante porque puede ayudar a reducir o a reconsiderar una condena para un ser humano, que al final el cristiano nunca debería alegrarse con la condena de ningún ser humano. La condena eterna es algo verdaderamente desproporcional y está muy centrada en la propia decisión del ser humano de no querer estar con Dios. Cristo conocía las consecuencias que a estas personas les iban a venir por haber sido parte, además de un acto muy cruel, muy vil, muy sádico en torno al mismo. El sufrimiento que le hicieron pasar a nuestro Señor, además de desproporcionado e injusto, rayado en lo salvaje, en lo irracional, muy demoníaco. Sin duda, las fuerzas del demonio tuvieron que haber estado ahí presentes. Cristo nos enseña que hay un juez, que hay castigos y que la forma de evitarlo es abogando por la misericordia del Padre, que también nos deja ver que no hay nada que Dios no pueda perdonar. Y esto es importante también tenerlo presente, porque uno tiene que aprender a ver en la mirada de Dios y no solamente la justicia, la verdad, sino también su misericordia. Y no sabemos el fruto de esa oración, eso también queda como una gran incógnita. No sabemos si Dios Padre al final, cuando estas almas, diría yo coloquialmente, estas pobres almas que estaban allí, este, eh, cargadas de odio, de pecado, de barbarie, si al final cuando alcanzaron sus muertes, la oración de Cristo en la cruz abogó por ellos y logró por lo menos lo que hoy conocemos dogmáticamente, un purgatorio, donde ellos pudieran terminar de purificar muchas faltas y heridas y muchos errores, entre esos haber sido parte de la crucifixión de nuestro Señor, del sufrimiento de nuestro Señor. Otra palabra que Cristo dice desde la cruz se la dice al buen ladrón, a Dimas. La tradición lo llama Dimas,
que es la que él le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué motivó esta palabra? Ahí sí tenemos la respuesta inmediata en el propio momento. El buen ladrón, por así llamarlo, le reclama al otro que increpa a Cristo y le pedía que, bueno, que se salvara y lo salvara a ellos si verdaderamente era el Mesías. Este hombre, un acto de profunda interiorización y reconocimiento, además yo pienso que con una gran unción del Espíritu Santo, no solamente manda callar a su compañero de fechorías, sino también le dice al Señor que se acuerde de él cuando esté en su reino. Pareciera una frase muy absurda, yo lo he reflexionado en otros momentos, cuando tú estás en la cruz, ya a las vísperas de tu muerte, ¿de qué reino me estás hablando? Solamente quien tiene una sabiduría o una inspiración de entender que Cristo no culminaba, sino que se trasladaba a su origen, a donde realmente venía, es donde esta frase cobra gran sentido. Cristo además lo dice porque en el fondo de su ser sabía que todo aquel sufrimiento y aquella perseverancia y fortaleza iba a ser recompensada inmediatamente con el retorno o con su vuelta a los brazos del Padre. Por eso cuando Él dice, hoy estarás conmigo en el paraíso, no solamente le está prometiendo al buen ladrón que va a estar con Él, que Él va a ir al paraíso, sino que Cristo también va con Él, que Cristo lo lleva de la mano. De hecho, me imagino aquella travesía, qué impresionante debe ser entrar al cielo con el propio anfitrión, con aquel que baja de él para dejar un legado a la humanidad de cómo ser un buen Adán, de cómo hubiese sido el mundo sin la entrada del pecado original, luego regresar con la misión cumplida y además con un alma ganada hasta el último momento. Eso también es una enseñanza. Hasta el último momento de su vida, Cristo salvó almas. Cristo logró la salvación de un hombre, no sabemos el otro ladrón, pero este sí, porque se lo prometió. Y además aquella intercesión, que ya lo reflexionábamos en la primera palabra, de interceder por sus propios verdugos. Luego Cristo avanza y en el cercano al momento de su agonía, Cristo no puede dejar de ver el rostro de su madre, fielmente ahí con él, acompañándolo, abogando, llorando por él y queriendo estar crucificada con él, no lo dudo. María debió haber querido inclusive tomar el lugar de su hijo Jesús por lo que primero, su don de madre daría, y segundo, por su estado de humildad y de amor que también inspiraba a esta mujer tan santa, inigualable en la historia de la humanidad. Cristo la ve y seguramente recuerda cuál era el destino de las viudas y que no tenían hijos, prácticamente en estos tiempos quedaban en un estado de mendicidad, como la viuda de Sarepta que vemos en el Antiguo Testamento, cuando Elías le sana a su hijo. También estaba aquella pobre viuda que no tenía nada y que echó 2 moneditas al templo. La figura de las mujeres viudas en los tiempos de Jesucristo estaban marcadas muy por la desgracia si no tenían un heredero, un hijo. Por eso es que era inclusive inteligente y una bendición muy grande tener hijos, porque te garantizaban tu vejez en cierta forma. Porque además la diferencia de edades entre hombres y mujeres casados no dejaba de ser importante. Y el caso, bueno, María, José ya no estaba y su hijo Jesús tampoco iba a estar, y Cristo toma la iniciativa de decirle a Juan, hijo, ahí tienes a tu madre, madre, ahí tienes a tu hijo. Y ahí, aunque en la reflexión de la palabra siempre se dice que ahí Jesucristo nos deja a todos, a María, como madre de la iglesia, de toda la feligresía, y es verdad, también es importante ver el hecho de que él estaba dejando todo en orden, inclusive la protección de su madre. Y eso también es importante como hijos que lo podamos ver, tratar siempre de que nuestros padres estén bien, en la medida de sus propias posibilidades, estar cuidados y, bueno, portarnos como un buen hijo. Cristo desde la cruz veló por su madre, y si hubiese estado José también lo hubiese hecho. Y se lo dejó nada más y nada menos que a Juan, el apóstol al quien él más amaba, quien tenía una predilección especial. Me imagino que por ser el más pequeño, me viene a la mente la historia de Jacob con su hijo
José y luego Benjamín eran los más pequeños a quienes tenía pues un amor de abuelo, a veces un amor diferente. Cuando llegamos a la frase número 4, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pareciera una oración de desesperación total, pero Cristo realmente estaba orando un salmo. Y aquí sí me voy a tomar un espacio, esta reflexión creo que lo amerita, para decir algunas frases de este salmo. Es el Salmo 22, entre paréntesis 21. Y justamente el salmo comienza diciendo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esa es la frase que dice Cristo en la cruz, lo cual nos hace ver claramente que estaba recitando un salmo. Pero este salmo, además también es una invocación a la confianza en Dios. Si avanzamos en él, eh, él primero dice en el salmista, dice, las palabras que lanzo no me salvan, mi Dios, de día llamo y no atiendes, de noche, mas no encuentro reposo. Tú, sin embargo, estás en tu santuario y de allí sube hasta ti la alabanza de Israel. En ti nuestros padres esperaron y tú los liberabas. A ti claman y quedan libres, su espera puesta en ti no fue fallida. Entonces Cristo, además, este salmo es muy diciente porque además describe todo lo que está viviendo él desde la cruz. Por eso es que son salmos proféticos. Dice, mas yo soy un gusano y ya no un hombre. Los hombres de mí tienen vergüenza y el pueblo me desprecia. Y esto es cierto, porque además dicen que la imagen de Cristo en la cruz era de un hombre desfigurado, además solo, que inspiraba lástima y que fue abandonado hasta por los suyos. Todos los que me ven de mí se burlan, hacen muecas y mueven la cabeza. Fíjense que es un relato de lo que ocurría en la cruz, cómo los soldados se tiraron a la suerte de sus túnicas, se burlaban de él, le decían que se bajaba. Pero luego a partir del versículo 9 ya entra un cuadro de confianza y se confía en el Señor, pues lo que libre, que lo salve, confía en el Señor, pues que lo libre, que lo salve si le tiene aprecio. Me has sacado del vientre de mi madre, me has confiado a sus pechos maternos. Me entregaron a ti apenas nacido, tú eres mi Dios desde el seno materno. No te alejes de mí, que en la angustia estás cerca y no hay nadie que pueda ayudarme. Este salmo, de verdad que lo invito a leerlo, pero más allá de eso, ¿qué inspiró esta palabra? Pues el propio salmo. El salmo bien entendido, bien leído, bien, que además contempla todo lo que Cristo viene a consolidar, y es que en él se cumplían todas las profecías. Inclusive este tipo de salmos, que seguramente quienes los leían antes de la venida de Cristo, quizás ni le encontraban sentido, pero después de Cristo cobra toda la riqueza de un salmo consumado en un ser que vino al mundo a salvarnos. Cuando Cristo dice luego en su eh, quinta palabra, tengo sed, ciertamente estamos hablando del cuadro biológico natural de un hombre que está desde el día anterior sin comer y sin tomar nada, encarcelado. Es la viva imagen de, sí es verdad, la sed que a veces puede tener el individuo por misericordia, por amor, por compasión. Esa sed está allí, pero también es la sed del que invita al que te está haciendo el papel de verdugo, a activar su compasión y ver hasta dónde puede llegar, para que haga clic también con el remordimiento de saber que aquello que se está viviendo no es justo. De hecho, dice el texto que tomaron agua con vinagre. eh, Hay quienes dicen que el vinagre efectivamente calma la sed, otros que dicen que fue un acto de crueldad total. En realidad no me detengo en esto, pero hubo una acción de responder a aquel llamado. Y no olvidar que cuando Cristo ya muere, que tiembla la tierra y que cayó una lluvia muy fuerte y que el velo del templo se desgarró, hubo un soldado, quizás el mismo que le dio el vinagre, esto lo colocó ahí en la mesa como una reflexión, que dice verdaderamente este era el Hijo de Dios. Estamos hablando de que Cristo
no por estar en la cruz crucificado, pero por ser Dios, entonces no sintió dolor, no sintió sed, no sintió desesperación. Esta frase tan corta, 2 palabras, dice mucho de la humanidad de Jesús. Hablan de su humanidad, de su dolor desde la cruz. Luego dirá que todo está consumado. Ese todo está consumado marca el final de su misión. ¿Qué le inspira? ¿Qué le inspira decir esta frase? El saber que ha cumplido con 2 cosas. Bueno, con una de las 2 cosas, pero para mí es la más importante de la vida de Cristo, y es haber vivido toda su vida sin cometer pecado. Si nosotros vemos inclusive lo que estas palabras pueden indicar, estas 6 palabras previas, estas 5 palabras previas, son sutilmente tentaciones. La tentación de no perdonar, la tentación de sentirte juez y no ofrecer salvación al que te la pide, la tentación de pasar por ignorar pues las necesidades de su madre, en que ella resuelva, no honrar a papá y a mamá, la tentación de reclamarle a Dios, pero directamente, además con un acto de ateísmo. Él lo hace no reclamando, pero sí citando un salmo, lo hace de la propia palabra. Él vivifica la palabra, por eso Juan dirá, en el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios, y a Cristo se le dice el verbo encarnado. Luego el todo está consumado, sin duda. El tengo sed, perdón, que también es una forma de recordar la tentación de Jesús en el desierto, cuando el demonio le dijo, bueno, pero convierte esos panes, esas piedras en pan. Y Cristo le dice, no solamente de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca del Padre. Y en cierta forma Cristo alimentaba, cubría su sed y su hambre con la palabra, con la esperanza, con el saber que esto ya era irreversible, pero que él tenía que pasar por esa cruz. Y justamente su misión culmina en estado de gracia. Y dice, ya he superado todas las tentaciones, he superado todas las pruebas, he superado el dolor que podía superar, ahora es tiempo de regresar. Y es ahí cuando viene la última palabra, en tus manos encomiendo mi espíritu, Padre, con la misma palabra que inicia, Padre, perdónales, ahora vuelve a dirigirse al Padre y le dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Es una forma también de enseñarnos, ¿qué inspira una frase así? Pues no hay mejor frase para dejar este mundo que entregarle nuestras vidas y nuestra alma a Dios. Padre, estoy listo, ven a buscarme. Las enfermedades terminales permiten eso. Los accidentes, las muertes rápidas, que a veces muchos abogan, yo quiero morir de un solo golpe, dice, no te permiten este nivel de reflexión. Por eso, más que pedir cómo morir, es el nivel de conciencia y las palabras sabias que podamos decir para ese momento. Cristo, ya a las puertas de la muerte, invoca a su Padre y le dice, a ti te encomiendo mi vida, no al demonio, no al mundo, no a nadie, ni siquiera a su madre que estaba allí. A ti, Padre, te encomiendo mi vida. Y esa encomienda rindió fruto, porque además resucita, pero su cuerpo fue cuidado. José de Arimatea consiguió la tumba, consiguió el permiso para bajar a Cristo de la cruz. Verdaderamente el Padre lo cuidó. Esa encomienda sirvió tanto para el cuerpo como para el alma. Así que estas 7 palabras y sus elementos que la inspiraron, pues nos invitan a, a caminar con Jesús, a agradecer su sacrificio y a profundizar en este testamento que nos deja de cómo ser un buen cristiano, de cómo vivir cristianamente bien. Vamos a terminar entonces este 6.º episodio de la Ruta de la Sanación, perdón, de la Semana Especial de Semana Santa, y lo vamos a hacer con una canción muy bonita que se llama Me entrego a ti, porque así como Cristo se entregó al Padre, Él nos invita a entregarnos a Él, para saber vivir como Él y saber morir como Él. Te agradezco.
por brindarme tu amor y estar dentro de mi corazón. Aunque yo no soy digno para recibirte, pues mucho he pecado, además yo te he ofendido. Cuando estoy muy cargado y acudo a tu encuentro para refugiarme en tu ser, tú le das a mis ojos la luz que me guía, la fe y la esperanza que da la nueva vida. Hoy he venido a tus pies para implorarte me des perdón. Con esta humilde canción me entrego a ti. Pido por la humanidad, por este mundo en el cual no hay paz, por esta felicidad que quiero ver. Que Dios los bendiga, nos vemos en la oración.